Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica, a este espacio de oración a través de la Palabra de Dios llamado Lectio Divina o lectura orante de la Palabra. En primer lugar, les quiero dar la bienvenida a los que por primera vez nos escuchan o nos visitan en el canal y les invito a revisar todo el material católico disponible. Entre ellos está el curso completo de Lectio Divina que encontrarán en la descripción de este video y es totalmente gratuito. Les aseguro que les será muy útil para poder comprender este método de oración con la palabra y enamorarse cada día más de la palabra de Dios. Este método es el que la Iglesia más recomienda para que nos acerquemos al corazón de Dios y lo aprendamos a amar. Le damos gracias a Dios por un día más de vida, un día más que nos permite estar reunidos en la mesa de su palabra. Y sin más preámbulos, sin más que decir, vamos a comenzar esta lección divina, vamos a aprovechar el tiempo en la presencia de Dios, encomendándonos en primer lugar al Espíritu Santo. Vamos a orar juntos. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y ahora te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, de los versículos 1 al 16. Leemos. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda en hebreo, con 5 pórticos bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban la agitación del agua. Porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua, y el primero que entraba en la piscina después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: No te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: El que me curó me dijo: Toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: Mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bien, y ahora vamos a entrar al primer paso de la lección divina, que es preguntarnos qué dice el texto. Para eso tenemos que revisar nuevamente y detalladamente los versículos que hemos leído para poder descubrir allí los detalles que el Señor nos revela en esta palabra y así poder llegar al segundo paso, que es la meditación. Entonces vamos a revisar los versículos. ¿Qué dice el texto? Podemos encontrar en los versículos 1 y 2 el detalle que Jesús va a Jerusalén y él va en ocasión de una fiesta de los judíos. Había allí cerca del templo una piscina con 5 pórticos o pasillos, dice la lectura, y en aquel tiempo el culto en el templo exigía el uso de mucha agua para los numerosos animales que se sacrificaban, sobre todo en las grandes fiestas. Por esto, al lado del templo había diversas cisternas con más de 1 millar de litros de agua. Y allí cerca, gracias a la abundancia de agua, había un balneario público donde los enfermos se aglomeraban a la espera de ayuda o de curación. La arqueología informa que en aquel mismo lugar del templo había otro donde los escribas enseñaban la ley a los estudiantes. Por un lado, la enseñanza de la ley de Dios y por otro, el abandono de los pobres. Y el agua purificaba el templo, pero no purificaba a la gente. En el versículo 3 y 4 encontramos la situación de los enfermos. Esos enfermos se sentían atraídos por las aguas del balneario. Decían que un ángel removía las aguas y el primero que bajaba, después del movimiento del ángel, quedaría curado. Dicho con otras palabras, los enfermos se sentían atraídos por falsas esperanzas, pues la curación era solo para una sola persona. Y en esta situación de total abandono, allí en el balneario popular, Jesús encuentra a los enfermos. En el versículo 5 hasta el versículo 9, vemos cómo Jesús cura, no importando que fuese día sábado. Bien cerca del lugar donde se enseñaba la observancia de la ley de Dios, un paralítico se quedó por 38 años a la espera de que alguien le ayudara a bajar al agua para que se curara. Este hecho revela la absoluta falta de solidaridad y de acogida a los excluidos. El número 38 indicaba la duración de una generación. Eso lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 2, versículo 14. Es toda una generación que no llega a experimentar ni la solidaridad ni la misericordia. La religión de la época no era capaz de revelar el rostro acogedor y misericordioso de Dios, y ante esa situación dramática, Jesús no observa la ley del sábado y se ocupa del paralítico, diciendo: «Toma tu camilla y anda». El hombre agarra su camilla y se va, y Jesús desaparece en medio de la multitud. Seguidamente vemos en los versículos del 10 al 13 una discusión del hombre curado con los judíos. Llegan inmediatamente algunos judíos y critican al hombre por cargar con su camilla en el día sábado. El hombre no sabe responder a la pregunta de quién le ha curado, no conocía a Jesús, y esto significa que Jesús, al pasar por ese lugar de pobres y enfermos, vio a aquel hombre, percibió la situación dramática en la que se encontraba y sin más lo cura.
No lo cura para que el hombre se convierta, ni para que crea en Dios, lo hace para ayudarle. Quería que el hombre pudiera experimentar un poco de amor y de solidaridad mediante su ayuda y su afecto. En el versículo 14 hasta el 16, vemos cómo Jesús se reencuentra con ese hombre que había curado. Al ir al templo, en medio de la multitud, Jesús encuentra a esa misma persona que curó y le dice: mira, has recobrado la salud, no peques más, para que no te suceda algo peor. En aquel tiempo la gente decía que la enfermedad es el castigo de Dios. Si tienes parálisis, es señal de que Dios no está bien contigo. Jesús no concordaba con este modo de pensar. Al curar al hombre, estaba diciendo lo contrario. Él decía: tu enfermedad no es un castigo de Dios, Dios está contigo. Y una vez curado el hombre, debe tratar de no pecar más. Eso sí se lo dijo Jesús, para que no le suceda algo peor. Pero ingenuamente el hombre va a decir a los judíos que Jesús era quien le había curado. Y los judíos empiezan a perseguir a Jesús, porque hace cosas en el día sábado, que era el día prohibido. Y bien, habiendo resaltado todos estos hermosos detalles de la Escritura, vamos a ver cuál es el mensaje que nos trae hoy esta lectura para ti y para mí. Seguramente ya tú descubriste cuál es el mensaje de ese corazón grande, inmenso de Jesús. ¿A qué nos está invitando el Señor? A que le imitemos en sus pasos. No dejemos en el olvido a las personas que necesitan. Eso en primer lugar. Pero si profundizamos un poco más en la meditación, en esta lectura podíamos extraer cómo es la imagen del hombre de hoy y de siempre, al cual Cristo viene a buscar. Ese hombre que está sentado en los límites de la esperanza, sin poder comprometerse con la vida y que tal vez está desilusionado de los demás y con frecuencia también desilusionados de la religión y de los que practican la religión. Y Cristo viene a buscar a esas personas. Viene a buscar al que se encuentra paralizado por el sufrimiento, por el pecado o por distintas circunstancias. Jesús sencillamente pregunta y nos pregunta a ti y a mí: ¿quieres curarte? Hoy Jesús viene a nuestro encuentro, hoy nos mira a través de esta palabra y nos pregunta: ¿quieres curarte? Y la pregunta es obvia quizás, pero exige una respuesta personal. Cada uno debe responder personalmente. Y esa respuesta personal nos lleva a renovarnos interiormente y hacernos sentir la gran dignidad del ser humano, del ser hombre, del ser mujer. La gran libertad y responsabilidad que Dios nos ha regalado. Luego sencillamente Jesús dice: levántate y echa a andar. Y es lo mismo que nos dice hoy a nosotros: levántate y echa a andar, porque ya estás curado. Y no por medio de ritos vacíos o por no sé qué agua milagrosa, sino por el poder de la palabra de Dios que recrea, que rompe ataduras, y esas ataduras que aprisionan nuestro corazón. Por eso es tan importante la práctica de esta lección divina, la constancia que podamos tener en la práctica de la lectura y meditación de la palabra.
cómo se rompen cadenas, cómo se rompen ataduras dentro de nuestro corazón, en nuestro interior, y no nos damos cuenta. Pero Jesús está pasando hoy y te pregunta, a ti y a mí, ¿quieres curarte? No es nada más la parálisis del cuerpo. Hay ataduras peores que atan el corazón al pecado. Por esta razón Cristo ha dejado a la Iglesia la eficacia de la palabra y la gracia que brota como un río de su costado abierto, agua viva del baño bautismal que regenera y renueva al pecador, agua viva de lágrimas del arrepentimiento que suscita el Espíritu para absolver todo vínculo de culpa penitente, sangre derramada por aquel que fue perseguido a muerte por haber traído al mundo la salvación de Dios. Jesús pasaba haciendo el bien y era perseguido. Bien, queridos hermanos y hermanas, cerrando esta meditación, preguntémonos, ¿queremos realmente curarnos? ¿Aceptamos la ayuda que nos presta Jesús hoy? Si la recibimos, no pequemos más, no echemos atrás. Vayamos hacia adelante, seamos perseverantes y estemos siempre en el camino que Jesús nos marca de ahora en adelante. Te invito a que le respondamos a nuestro Señor con una oración. Después tú haces la tuya, porque esta invitación del Señor amerita que desde nuestro corazón le hagamos una oración personal. Entonces te invito a que cierres tus ojos y me acompañes. Y le decimos, ven Señor Jesús a buscar a todo el que yace con el ánimo abatido en la enfermedad de sus miembros, en la desesperación del pecado oculto. Ven a buscarme también a mí, Señor. Acércate a nosotros, oh Cristo. Vuélvete a nosotros uno por uno, para que en cada uno resuene la pregunta, ¿quieres curarte? Pídemelo también a mí. Ven a sumergirnos, Señor, en el profundo abismo de tu amor, que brota de tu corazón abierto como un río, y corre, inagotable y potente, atravesando y renovando tiempos y espacios para desembocar en el eterno. Ya me purificaste en la fuente bautismal, Señor. Haz que viva fielmente en conformidad a los dones recibidos, que pueda cada día cancelar las culpas cometidas con el agua de mis lágrimas, que me abran a la gracia del perdón nunca merecido, siempre humildemente implorado, libre del pecado que me inmoviliza en una existencia carente de sentido, que pueda caminar anunciando que en ti todos pueden volver a encontrar la vida y sentirse hermanos. Amén. Qué belleza esta palabra. Cuánta paz nos deja en el corazón, cuánta paz estoy sintiendo en mi corazón en este momento, porque la palabra tiene ese poder. Esa palabra, la palabra de Dios tiene el poder de liberar, de sanar, de levantarnos, de romper esas ataduras y de echarnos a andar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús. Y te invito a que repitamos durante todo el día esta frase para vivir esta palabra en nuestro corazón. Devuélveme la alegría de tu salvación, Señor. Salmo 50, 14. Devuélveme la alegría de tu salvación. Y con esta alegría en el corazón hemos llegado al final de esta lección divina, dándole muchas gracias a Dios, agradeciendo también a ustedes por haber compartido conmigo y les digo mucho ánimo para que perseveren día a día en la lectura de la palabra, en dejarse tocar por esta palabra de Dios que tiene el poder de desatar en nosotros esas ataduras del pecado.
poco a poco Dios lo irá haciendo. No nos vamos a dar cuenta tal vez, pero la transformación se va a notar en nuestro alrededor, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Gracias por haber compartido conmigo esta lección divina. Les habla su hermana y amiga Stefania Balota. No olvides regalarme ese me gusta, está tan importante para posicionar este video, dejarme tu comentario, suscribirte al canal y sobre todo compartir con las personas que tú creas que puedan estar necesitando de la palabra de Dios. Y yo sé que son muchos los que están necesitando encontrar esta gracia de la palabra de Dios y aprenderla a meditar en el corazón. Los dejo en la paz de nuestro Señor Jesucristo y les digo hasta el próximo video, si así Dios lo permite. Feliz día, bendiciones.